Bienvenidos a la historia de Deli Valdés, el jugador querido por todo el mundo. Y es que Deli se convirtió en el mejor jugador panameño de todos los tiempos. Permaneció 20 años en la élite, jugando en grandes equipos como el Paris Saint-Germain, Cagliari, Nacional o Málaga. Deli era un delantero que llevaba el gol en la sangre. Gracias a su velocidad y sus potentes remates de cabeza, el panameño se convirtió en el máximo goleador en la historia del Málaga y anotó la friolera de 200 goles. Y es que Deli era un delantero puro. Su forma de jugar llamaba la atención y se convertía en ídolo allá donde iba. El único jugador que jugaba con 2 camisetas y sus celebraciones quedaron para la historia. Hoy vamos a disfrutar de los goles de Deli Valdés, el depredador panameño. Julio César Deli Valdés nació en Colón, Panamá, en el año 67. Debutó futbolísticamente en el Atlético Colón, de Panamá. Probó en Argentinos Juniors, pero lo echaron, y pasó a formar parte del Deportivo Paraguayo, que militaba en Primera División. Tras una temporada en Argentina, un ojeador de Nacional lo fichó, y así fue como el joven Deli se marchaba a Uruguay en busca de cumplir su sueño, el de ser futbolista profesional. Allí permaneció 4 temporadas y su rendimiento no pudo ser mejor. Anotó la friolera de 46 goles y tras esas grandes actuaciones muchos equipos de Europa se fijaron en él. Sin embargo, el Cagliari italiano fue el que se llevó el gato al agua. Y así fue como Deli cruzaba el charco para jugar en la Serie A italiana. En Italia tenían dudas de su rendimiento, ya que jamás había jugado a un nivel tan alto, pero Deli no defraudaría. En Cagliari permaneció 2 temporadas y continuó anotando goles. Logró la salvación del equipo y los aficionados lo adoraban. Pero el verdadero salto de calidad lo daría en verano del 95, cuando el Paris Saint-Germain se hizo con sus servicios. Allí se unió a jugadores como Rai o Nicolás Anelka, y la verdad es que Deli estuvo a la altura. En sus 2 temporadas en París no fue titular indiscutible, pero cumplió a la perfección su rol de jugador número 12. Anotó 27 tantos y ayudó al equipo a conquistar la Recopa de Europa del 96, derrotando en la final al Rapid de Viena. Tras esas 2 temporadas y a la edad de 30 años, el PSG no renovó a Deli. Consideraban que ya era muy mayor para competir al máximo nivel y decidieron prescindir de sus servicios. Y así fue como la temporada del 97-98 llegaba al Oviedo, de la mano de Óscar Tavares. En su primera temporada en la Liga Española, Deli dejaría muestras de su capacidad goleadora, anotando 9 tantos. Pero fue en su segundo año donde explotaría sus dotes como delantero. Con la llegada de Fernando Vázquez al banquillo Carballón, Deli tuvo una motivación extra, no se arrugaba, y pese a que el Oviedo era un club pequeño, siempre anotaba en los partidos difíciles. Tras un buen inicio de liga, Valdés dejó claro que sus goles darían puntos importantes a los ovetenses, como su tanto de cabeza ante el Real Madrid, que venía de ser campeón de Europa. Gracias a ese gol, el Oviedo consiguió una victoria histórica y sus aficionados ya aclamaban al panameño. Pero las buenas actuaciones no terminaron allí. Con su hat-trick ante el Salamanca, Deli certificaba la permanencia del Oviedo en la máxima categoría española. Y es que esa temporada el panameño se salió. Anotó la friolera de 19 tantos y el Oviedo dio un salto de calidad. Ya como ídolo asturiano, el panameño iniciaba su 3ª temporada en el Tartier y lo hacía con el mismo objetivo que las 2 anteriores, perforar la portería rival. Ese año llegaba al banquillo Luis Aragonés y Deli todavía se superó más. Continuó marcando maravillosos tantos y deleitando a la afición asturiana con su fuerza y potencia. Lamentablemente esa fue su última temporada como jugador del Oviedo, pero antes de irse dejó noches inolvidables, como el doblete al Barça de Rivaldo para sacar al equipo de los puestos de descenso. Tras esas 3 grandes temporadas en Oviedo, cumpliendo el objetivo de salvar al club, Deli dejaba Asturias para fichar por otro equipo de la liga, el Málaga.
Y es que el panameño no tardó en meterse en el bolsillo a sus nuevos aficionados. En su primera temporada logró anotar 5 tantos en las primeras 8 jornadas, dejando claro a lo que había venido. En Málaga vivió sus mejores años como jugador. Formó una dupla de escándalo con Darío Silva. Junto a él dieron muchas alegrías al club malagueño, anotando más de 70 goles en tan solo 3 temporadas. En su primer año en el sur anotó la friolera de 17 goles, dejando al club en una plácida 10ª posición. La afición malaguista fue testigo de otra de las noches históricas del panameño, como el hat-trick que le anotó al Valencia, dejando esta auténtica obra de arte. Y es que el panameño era incombustible. A la edad de 34 años estaba viviendo su segunda juventud y en su segunda temporada con el Málaga volvió a destacar. Anotó otros 12 tantos y se convirtió en el máximo goleador del equipo. Pero las alegrías no terminaron allí, ya que gracias a sus goles el Málaga entró en competiciones europeas por primera vez en su historia, logrando el 8º puesto en Liga. Pero todavía llegaron más alegrías en su tercera temporada, ya que pese a su edad consiguió desplegar un gran juego y junto a su compañero Darío Silva lograron conquistar la Copa Intertoto del 2002, derrotando al Villarreal en la final por 2-1. Tras 3 grandes temporadas en la Rosaleda y 38 goles después, Dely se marchaba del Málaga, quedando en la historia del club como su máximo goleador en Primera División. Al finalizar su contrato y en verano del 2003, Dely volvía a Uruguay para jugar una temporada más con Nacional. Allí anotaría 8 tantos y al finalizar ese año regresó a casa para jugar en la Liga Panameña. Allí fichó por el Árabe Unido y tras jugar 2 temporadas en las que ganó el campeonato, en el año 2006 y a la edad de 39 años, Dely decidió colgar las botas. Esta ha sido la historia de Dely Valdés, el exótico goleador que enamoró en la Liga Española. Su capacidad goleadora era sublime y se convirtió en el mejor jugador de su país. Su alegría e intensidad con la que vivía los partidos era única y su disciplina lo convirtieron en un verdadero profesional. Sin lugar a dudas, Dely demostró que la edad no es determinante a la hora de jugar al fútbol, ya que él llevaba el gol en la sangre.